Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive aquí en The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante transformación de El Salvador. Un país que ha pasado de ser, bueno, digamos que un punto rojo en el mapa de seguridad mundial a un destino turístico en auge. Exactamente. ¿Cómo lograron este cambio tan radical? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Y para hacerlo nos basaremos en una entrevista que el presidente Nayib Bukele dio en Argentina, en el Senado argentino, para ser precisos. Una entrevista en la que, por cierto, no se anduvo con rodeos a la hora de describir la situación del país antes de su llegada al poder. Sí, la verdad es que Bukele pinta un panorama bastante sombrío de la realidad salvadoreña pre-2019. Brutal. Una frase que me impactó, y creo que a muchos también, fue cuando dijo: El Salvador era más peligroso que Irak, Siria, Haití. Una comparación fuerte, ¿no? Fuerte y reveladora. Para que la gente se haga una idea de la magnitud del problema, imaginen que un tercio de la población argentina tuviera que huir del país por la violencia. Un éxodo masivo, impulsado por el miedo y la desesperanza. Eso fue lo que pasó en El Salvador. Una barbaridad. Y si nos fijamos en las cifras, la cosa se pone aún peor. Bukele habla de una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes, Prácticamente el doble que Haití en ese momento. que ya era considerada una de las más altas del mundo. Imagínate vivir con esa amenaza constante. Imposible. Bukele atribuye esta violencia a una mezcla de factores, Un cóctel explosivo. empezando por las consecuencias de la guerra civil de los 80. Una guerra que dejó profundas heridas en la sociedad salvadoreña, No solo en términos de infraestructura. sino también en el tejido social. Mucha gente quedó traumatizada, la pobreza se disparó. Un caldo de cultivo perfecto para la delincuencia. Y a esto se sumó la deportación masiva de pandilleros desde Estados Unidos en los 90. Principalmente miembros de la Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13. Una pandilla que, aunque tiene presencia en varios países de Centroamérica, nació en Estados Unidos. En Los Ángeles, California, para ser exactos. Surgieron como una forma de protección para los jóvenes salvadoreños que huían de la guerra. Y se encontraban en un entorno hostil dominado por otras pandillas. Bukele argumenta que esas deportaciones masivas tuvieron un impacto devastador en El Salvador. Claro, porque no solo trajeron consigo la cultura de la violencia y la organización criminal que habían desarrollado en Estados Unidos, Sino que además se encontraron con un sistema judicial que en ese momento era bastante permisivo con los menores de edad. exacto. Bukele menciona que la llegada masiva de pandilleros coincidió con la introducción de leyes que protegían a los menores de graves consecuencias legales Lo que en la práctica contribuyó a la impunidad. y al crecimiento de estas organizaciones criminales. Será como si el sistema les estuviera dando carta blanca para operar sin miedo a represalias, Y así las maras, como se les conoce en El Salvador, se fueron apoderando de barrios enteros sembrando el terror. y controlando actividades ilegales como el narcotráfico y la extorsión. Ante esta situación, Bukele implementó un ambicioso plan de 7 fases para combatir a las pandillas. Un plan que, a simple vista, parece muy completo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esas 7 fases? ¿Cuáles fueron las medidas clave que se tomaron? Por supuesto. En primer lugar, Bukele se centró en tomar el control de las cárceles. Que se habían convertido en centros de operaciones de las pandillas. Exactamente. Si controlas las cárceles, les cortas una vía importante de comunicación y organización. Lógico. Y para reforzar la seguridad en las calles, se desplegó al ejército. Una medida que, por supuesto, generó mucha controversia. Claro, siempre hay un debate sobre el rol del ejército en la seguridad ciudadana, Algunos sectores criticaron la militarización del país argumentando que era una medida excesiva. y que podía derivar en abusos de poder. Es cierto, ese riesgo siempre existe. Pero Bukele defendió esta medida como necesaria para frenar la ola de violencia, Y paralelamente se enfocó en invertir en las comunidades. especialmente en aquellas más afectadas por la presencia de las pandillas. Esa fue una parte fundamental del plan. Bukele entendió que no se podía combatir la delincuencia solo con represión, Había que ofrecer alternativas a los jóvenes. para que no cayeran en las garras de las maras. ¿Y qué tipo de alternativas se implementaron? Se invirtió en programas de educación, salud, deporte, cultura. Se crearon espacios de esparcimiento. Se impulsaron iniciativas de emprendimiento juvenil. La idea era ofrecerles un camino diferente. Un futuro más prometedor que el que les ofrecía la pandilla. Además de estas medidas, Bukele también decidió equipar a las fuerzas de seguridad con tecnología de punta Como drones y sistemas de vigilancia. y duplicó el tamaño del ejército.
La tecnología jugó un papel muy importante en la estrategia de seguridad Permitió una mayor eficiencia en las operaciones policiales y militares. y también ayudó a identificar y capturar a líderes de las pandillas. Y finalmente, la séptima fase del plan consistió en entrar en los territorios controlados por las pandillas. Culminando en una ofensiva total después de un brutal contraataque de estas organizaciones. Esa fue la fase más polémica, ¿no? Sin duda, implicó un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en zonas que hasta ese momento estaban bajo el control total de las maras. Imagino que la población civil debió estar muy expuesta durante esa ofensiva. Sí, hubo denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Y también se registraron casos de civiles atrapados en el fuego cruzado. Pero Bukele argumentó que era necesario tomar medidas drásticas para desarticular a las pandillas. Y recuperar el control del territorio. Y, a pesar de las críticas, parece que esa estrategia ha dado resultados. Al menos en términos de reducción de la violencia. Sí, las cifras de homicidios han bajado considerablemente desde que Bukele llegó al poder. Pero ¿es suficiente con la represión para resolver un problema tan complejo como el de las pandillas? Buena pregunta. ¿Qué de las causas estructurales que alimentan la violencia? La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Esas son preguntas claves que debemos analizar. Y eso es precisamente lo que haremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Retomando el tema de las estrategias de Bukele, creo que es importante destacar algo que él mismo mencionó en su discurso en Argentina: la importancia del apoyo social. Te refieres a la unidad que logró entre diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Exacto. Bukele consiguió un apoyo casi unánime para sus medidas, incluso de sectores que tradicionalmente se habían opuesto a él. ¿En serio? Sí, la judicatura, la policía, la Asamblea Legislativa, algunos medios de comunicación. Impresionante considerando la historia política de El Salvador. Bastante polarizada, como muchos otros países de la región. ¿Cómo logró Bukele esa unidad en un tema tan complejo? Bueno, yo creo que hay varios factores. Primero, la situación de violencia era tan crítica que había un consenso generalizado sobre la necesidad de tomar medidas drásticas. La gente estaba harta de vivir con miedo. Exigían soluciones. Exacto. Y segundo, Bukele supo comunicar su mensaje de una forma muy efectiva, utilizando un lenguaje directo, ¿no? Apelando a las emociones. Conectando con la gente. Exactamente. Y tercero, creo que supo capitalizar el descontento con la clase política tradicional, presentándose como un líder diferente, dispuesto a romper con el pasado. Es cierto que Bukele tiene un estilo muy particular Disruptivo, y un manejo magistral de las redes sociales. para conectar con la gente. Pero esa unidad se tradujo en un apoyo real. Es una buena pregunta. Si bien es cierto que Bukele gozó de una gran popularidad, también hubo voces críticas que expresaron preocupación por algunas de sus medidas, especialmente por el uso del ejército en las calles Ahí está el debate. y por el estado de excepción, que se implementó en varias ocasiones, Algunos organismos internacionales también mostraron su preocupación. sobre posibles abusos de poder y violaciones a los derechos humanos. Es un tema complejo, sin duda. Por un lado, se logró una reducción de la violencia, Definitiva. pero por otro lado, se cuestiona el costo de esa seguridad. En términos de libertades individuales y respeto a los derechos humanos. Volviendo a la analogía que usó Bukele, la del cáncer. donde comparó la lucha contra el crimen con el tratamiento de un cáncer. ¿Crees que es una comparación acertada? Es poderosa, sin duda. Nos invita a pensar en la necesidad de tomar medidas radicales para erradicar un mal que está carcomiendo la sociedad. Pero como toda analogía, tiene sus limitaciones. Claro, porque simplifica un problema complejo. ¿A qué te refieres? A que la violencia no es una enfermedad que se pueda extirpar de un solo golpe. Tiene raíces profundas en la historia, en la cultura, en las estructuras sociales, Requiere un tratamiento más integral. que no se limite solo a la represión. La analogía del cáncer puede llevar a pensar que la solución es solo una cuestión de fuerza. Y que no hay que abordar las causas de fondo, Bukele también habló de cambiar los incentivos para los jóvenes. para que no vean la delincuencia como un camino viable. ¿Cómo se traduce eso en políticas concretas? Bueno, una parte importante del plan de Bukele fue la inversión en programas sociales. Ya lo mencionamos antes. En educación, salud, deporte, cultura. Ofrecer alternativas atractivas a los jóvenes para que no caigan en las redes del crimen organizado. Pero es suficiente con ofrecer alternativas. ¿Qué hay de los que ya están involucrados en las pandillas? ¿Cómo se los puede reinsertar en la sociedad? Esa es la gran pregunta. No hay una respuesta fácil. Algunos países han implementado programas de reinserción social, con capacitación laboral, apoyo psicológico, acompañamiento para la reintegración familiar. Pero estos programas requieren mucha inversión. Y no siempre tienen éxito.
Exactamente. En El Salvador se han implementado este tipo de programas. Sí, ha habido algunos intentos, a menor escala que los programas de prevención. El enfoque principal ha sido la represión, Lo que ha llevado a un hacinamiento extremo en las cárceles. y eso genera otro problema. Las cárceles se pueden convertir en escuelas de delincuencia. Si no hay un plan de rehabilitación adecuado, Un círculo vicioso. muy difícil de romper. ¿Y qué hay de las víctimas de la violencia? ¿Se les ha dado el apoyo necesario para superar el trauma y reconstruir sus vidas? Esa es otra área donde El Salvador tiene una gran deuda pendiente. Ha habido algunos avances en atención psicológica y apoyo legal, pero aún falta mucho por hacer. Las víctimas de la violencia a menudo quedan en el olvido. Sin acceso a justicia ni a reparación. Es un tema que no podemos olvidar al analizar la experiencia de El Salvador. La reducción de la violencia no puede ser a costa de la impunidad, ni del olvido de las víctimas. Totalmente de acuerdo. Es fundamental que se haga justicia por los crímenes del pasado y que se brinde a las víctimas el apoyo que necesitan para sanar sus heridas y reconstruir sus vidas. Y para ir cerrando nuestro análisis sobre la transformación de El Salvador, me parece importante detenernos en un aspecto clave que Bukele destaca en su discurso: el enfoque en el desarrollo económico. Como motor de cambio a largo plazo. Exactamente. Tiene sentido, ¿no? Si se crean más oportunidades y mejora la calidad de vida de la gente, la delincuencia se vuelve menos atractiva. Pero, ¿cómo se traduce esa visión en acciones concretas? Bueno, Bukele ha impulsado una serie de medidas que buscan dinamizar la economía salvadoreña, atrayendo inversión extranjera, promoviendo el turismo y apostando por la innovación tecnológica. Un ejemplo de esto es la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, Sí, una decisión que generó mucha polémica a nivel internacional. sin duda. Fue una apuesta arriesgada, pero que según Bukele buscaba modernizar la economía salvadoreña y atraer inversiones en el sector de las criptomonedas. Los resultados de esta medida todavía están en debate, Es cierto. pero lo que sí es innegable es que ha puesto a El Salvador en el mapa. Como un país que busca innovar y romper con los esquemas tradicionales, Más allá del Bitcoin, ¿qué otras medidas se han implementado? se han realizado inversiones en infraestructura. Por ejemplo, La construcción de un nuevo aeropuerto internacional, la mejora de las carreteras. También se han creado zonas económicas especiales con incentivos fiscales para atraer empresas extranjeras. Y se ha apostado fuerte por el desarrollo del turismo. Aprovechando la belleza natural del país. Y la mejora en la seguridad. Claro, porque si la gente no se siente segura, no va a querer visitar un país, por más bonito que sea. Exacto. La seguridad es un factor clave para el desarrollo del turismo. Y en ese sentido, la reducción de la violencia en El Salvador ha sido fundamental para el crecimiento de este sector. En los últimos años. Sí, Sin embargo, algunos críticos argumentan que este modelo de desarrollo, el de Bukele, se basa en un crecimiento económico que no necesariamente beneficia a todos. es cierto. La desigualdad sigue siendo un problema en El Salvador como en muchos otros países de la región. Y algunos analistas advierten que las políticas de Bukele pueden estar exacerbando esa desigualdad. Al concentrar los beneficios del crecimiento en un sector reducido de la población. ¿Qué? Es decir, que si bien la economía está creciendo, ese crecimiento no se está traduciendo en una mejora real de las condiciones de vida para todos los salvadoreños. Esa es la crítica que se le hace. Y es un tema que habrá que seguir de cerca en los próximos años. Porque si el crecimiento económico no va acompañado de una mayor justicia social, es probable que las tensiones y los conflictos vuelvan a surgir. Al final, el objetivo no debería ser solo reducir la violencia, sino construir una sociedad más justa, equitativa, con oportunidades para todos. Y eso implica mucho más que solo crecimiento económico. Totalmente de acuerdo. Implica invertir en educación, salud, vivienda, cultura, deporte. Implica fortalecer las instituciones democráticas, garantizar el respeto a los derechos humanos, promover la participación ciudadana. Un proceso complejo. Y a largo plazo, que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad. La experiencia de El Salvador nos muestra que es posible lograr cambios significativos en un corto periodo de tiempo. Pero también nos recuerda que los desafíos son enormes y que la transformación real requiere un esfuerzo sostenido y una visión integral. Exacto, no hay soluciones mágicas ni recetas infalibles. Lo que funciona en un país no necesariamente funciona en otro. Cada contexto es único y requiere un análisis profundo y una adaptación de las estrategias a la realidad local. Y lo más importante, creo, es no perder de vista el objetivo final: construir una sociedad más justa, pacífica y próspera para todos. Sin duda, ese debería ser el horizonte que guíe nuestras acciones, tanto a nivel individual como colectivo. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro deep dive sobre la transformación de El Salvador.
Esperamos que este análisis les haya brindado información valiosa y nuevas perspectivas sobre este tema, un tema tan complejo y apasionante. No olviden dejarnos sus comentarios, compartir sus reflexiones en nuestras redes sociales. Y si les gustó este episodio, no duden en darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas inmersiones. Hasta la próxima.